Buenas tardes a todos y bienvenidos al último vídeo de la unidad 2, el sector primario. En este vídeo nos vamos a centrar en la pesca. En primer lugar, vamos a hablar de la situación en la cual se encuentra la pesca actualmente. Hablaremos de los tipos de pesca marina que existen y finalmente, dedicaremos un apartado a hablar de los caladeros y los diferentes acuerdos pesqueros que se realizan entre países. Y finalmente, dedicaremos un último apartado a hablar sobre la acuicultura. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de cómo se desarrolla la pesca en nuestros días. La pesca se define como la captura en mares, ríos o lagos de peces y otros animales acuáticos, así también como algas y otras plantas que sean aptas para el consumo. Actualmente este sector emplea a 39 millones de personas en el mundo, de las cuales el 85% de esos 39 millones es del continente asiático. La producción pesquera ha aumentado en los últimos años, así como su consumo, lo cual ha tenido que impulsar una serie de acuerdos y un proceso de liberalización del comercio mundial pesquero. China es el mayor productor y exportador pesquero. En esta gráfica podéis observar pues la producción mundial de la pesca y podemos ver que China, en esta franja de color azul más oscuro, podemos ver pues que incide de manera muy relevante en la producción mundial, ¿vale? China tiene un papel muy relevante en este sector económico. Los mayores importadores, es decir, los que más adquieren pescado, son pues la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Existe también una circunstancia que se da actualmente, que es un aumento descontrolado de las capturas, lo cual provoca una merma, una reducción drástica de las poblaciones de peces. Por ello, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es insistir en la reglamentación eficaz de la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal y las prácticas pesqueras que sean destructivas. Bien, vamos a centrarnos ahora en hablar de los tipos de pesca marina que se practican. Según donde se realicen estas capturas, se distinguen tres tipos. En primer lugar, tenemos la pesca litoral, la pesca de bajura y la pesca de altura. Bien, en primer lugar, la pesca litoral. La pesca litoral es aquella que se lleva a cabo junto a la costa, se practica utilizando pequeñas embarcaciones y se destina principalmente al autoconsumo o, como mucho, al mercado local, es decir, la venta en las lonjas. Se practica en las regiones en desarrollo y constituye un importante sector económico del cual se obtienen recursos alimentarios. La pesca de bajura es aquella que se realiza muy próxima a la costa. Para ello se deben utilizar embarcaciones pequeñas o medianas que, pues ya tienen una mejor preparación respecto a las anteriores. En este tipo de barcos, tal y como podemos ver aquí, están preparados en las bodegas de los barcos, las zonas de almacenaje están preparadas para conservar estas capturas. Y se practica en un periodo de tiempo no superior a un día. Finalmente tenemos la pesca en altura. Esta se lleva a cabo en alta mar. Se llevan a cabo utilizando barcos de gran tonelaje con modernos instrumentos de detección para detectar esos caladeros o esas acumulaciones de pesca. Utilizan diversas artes de pesca, como por ejemplo pues el palangre, el cerco, el arrastre. Ahora veremos en qué consisten estas artes. Y son barcos que cuentan con instalaciones para limpiar, trocear, empaquetar y almacenar el pescado. Como son es un tipo de pesca que va a requerir mucho tiempo, se necesitan lo que se conoce como buques factoría. Estos buques factoría están preparados para largas campañas de varias semanas e incluso meses. Aquí os he puesto una especie de dibujo, ¿vale? En el cual podéis ver las diferentes artes de pesca, como por ejemplo el arrastre, esta que veis aquí, el cerco, el palangre, esta, y luego ya sistemas más modernos que cuentan con sistemas de sonar y aparatos de control remoto. Una vez visto los tipos de pesca, tenemos que centrarnos en los caladeros. ¿Los caladeros qué son? Bueno, son zonas de concentración de especies pesqueras. Los mejores caladeros, los tenéis aquí ubicados en este mapa, están ubicados en las plataformas continentales donde se cría un ser vivo, en este caso que se llama el plancton.
Este plancton es una serie de pequeños organismos que sirven de alimento para muchos peces. Por tanto, que donde se encuentre la mayor concentración de este alimento, el plancton, es donde vamos a encontrar muchos pescados, ¿vale? Actualmente existen una serie de acuerdos pesqueros para que los pesqueros de otros países puedan pescar en las aguas internacionales, es decir, en aguas que sean de otros países. Existe también una convención sobre el derecho del mar que se aprobó en la ONU en el año 1982 y que sigue estando vigente en la actualidad, el cual reconoce el derecho de los países costeros a disponer de una zona de aguas territoriales que se extiende unos 370 kilómetros, es decir, 200 millas. En esta zona, la flota de ese mismo país puede faenar libremente, puede pescar libremente, y los barcos que sean de otros países pueden pescar siempre y cuando hayan establecido un acuerdo pesquero, ¿vale? Es por eso que los acuerdos pesqueros son muy importantes para que barcos de otras flotas de otros países puedan pescar en otros países. Un ejemplo es el tema de España, por ejemplo, tiene un acuerdo pesquero con Marruecos y bueno, pues nosotros pescamos en los caladeros que están ubicados en las aguas territoriales de Marruecos. Actualmente se está produciendo un acontecimiento y es que se está sobreexplotando estos caladeros. Y esto está produciendo un descenso muy relevante de la cantidad de peces, ¿vale? Para ello, algunos gobiernos están aplicando una serie de medidas para que se genere una explotación más sostenible del medio marino. Como por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, prohibir técnicas como el arrastre, que son muy negativas. El arrastre, bueno, pues es una especie de, es un tipo de arte que, como hemos visto en esta imagen anterior, lo que hace es arrastrar una red cónica y, bueno, pues unas piezas metálicas que lo que hace es, bueno, pues barrer el fondo marino. Y esto lo que hace es, bueno, pues arrastrar todo lo que encuentra a su paso. Peces, rocas, corales, algas. Y por lo tanto, bueno, esta técnica genera muchos descartes, capturas que no sirven para que no interesan porque no se pueden comer o porque no se pueden comercializar, ¿vale? Bueno, pues hay gobiernos que están evitando este tipo de técnicas como el arrastre. Otra medida es la reducción del número de capturas, también el control del tamaño de peces de las especies y también el establecimiento de temporadas de descanso biológico. Una de las campañas más relevantes que se generó en nuestro país es la de Pezquinines no gracias. Bueno, pues este tipo de campaña lo que buscaba era reducir el consumo de los alevines, de aquellas especies que eran todavía muy jóvenes y bueno, pues así promover ese consumo sostenible. Bien, finalmente nos vamos a centrar en lo que es la acuicultura. La acuicultura se nos está planteando como una posible solución sostenible frente a la explotación excesiva de los caladeros. Bueno, la acuicultura consiste en criar organismos animales y vegetales acuáticos en cautividad. En el año 2020, el 46% de la producción pesquera mundial procedía de la acuicultura. Y se prevé que en el año 2030 la acuicultura supera la pesca de captura. Es decir, que la acuicultura se vaya instaurando y que se reduzca drásticamente el consumo de pescado proveniente bueno, pues de esas capturas. La acuicultura tiene varios beneficios, ya que nos permite incrementar la disponibilidad de peces y mariscos y evitar así su extinción. Sin embargo, en ocasiones las especies de esas piscifactorías se alimentan a veces con harinas de pescado capturado en alta mar, ¿vale? Por lo tanto, a veces para realizar este tipo de actividad económica, esta acuicultura, se hace necesario disponer de productos que se obtienen de alta mar, es decir, es necesario la pesca de captura. Por lo tanto, bueno, pues tiene esa pequeña brecha, no es la mejor solución, ¿vale? Que para alimentar a estos animales que están en cautividad, bueno, pues se necesiten productos que se obtienen de alta mar, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Un saludo.